Aquí el Señor Jesucristo nos va a explicar, versículo a versículo, cómo es esto del reino de Dios. Porque todos nosotros, igual que los hombres religiosos en esa época, igual que los creyentes, igual que los discípulos, teníamos una discrepancia acerca de lo que es el reino de Dios. Pero el Señor Jesucristo finalmente dijo que el reino de Dios está en nosotros. Entonces, no es un lugar, lo vamos a ver, no es una zona donde se encuentre, sino el reino de Dios está donde Cristo está, porque Él es el Rey y Él representa el mismo reino. Y Él viene con su reino y viene a reinar también, viene a reinar en tu corazón primeramente y posteriormente dice la Escritura en Apocalipsis que vamos a reinar juntamente con Él. Pero los tiempos y las sazones solamente Dios los conoce. Y lo importante es que nosotros sepamos que el tema central de este Evangelio de Lucas es el reino de Dios. Y la Biblia nos dice en Mateo 6:33 que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y es algo que lo conocemos la mayoría de las personas que estamos aquí, pero fácilmente nosotros interrumpimos ese proceso en nuestras vidas y fácilmente empezamos a buscar otras cosas antes que el reino de Dios y su justicia. Esta es la justicia de Dios. Esto es lo justo para tu vida y para mi vida. Esto es lo exacto y lo preciso para cada matrimonio. Esto es lo exacto y lo preciso para cada hogar aquí representado, para cada joven, para cada niño, para cada adolescente. Esto es lo que realmente nosotros necesitamos, la justicia de Dios. Y esta es la justicia de Dios porque cuando nosotros aplicamos estos principios diseñados por Dios para transformar nuestro corazón y para ayudarnos a vivir, es el momento donde nosotros vamos a aprender a ser instruidos para toda buena obra, es decir, para vivir de manera correcta. Cada uno de nosotros tiene una forma de pensar diversa, cada uno de nosotros tiene un coeficiente intelectual diverso también. Pero esto no se trata de inteligencia humana, esto se trata, él dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu. O sea, no consiste en cosas creadas, no consiste en cuestiones que el hombre imagine o vea o sienta o pueda adquirir. El reino de Dios es Cristo mismo aquí con nosotros. Es Cristo en tu corazón, es Cristo en tu matrimonio, es Cristo en tu hogar, es Cristo en tu trabajo. Es Cristo en la esencia de tu persona para que cada uno de nosotros, conforme a su voluntad, conforme al propósito expreso aquí en la Escritura, podamos ir permitiendo que Él diseñe nuestras vidas como el alfarero y tú como el barro. Diseñado perfectamente bien con sus dedos, con sus manos, para el propósito eterno que tiene para ti. Y de eso vamos a hablar, de esto es lo que vamos a estar buscando en la Escritura y el Señor nos va a enseñar a través de la misma Biblia. Vamos a ver de los versículos del 20 al 37. ¿Cuál es el objetivo de esta enseñanza? Es escuchar con limpio corazón. O sea, nuestro corazón generalmente viene contaminado. Tú nada más acuérdate cuándo fue la última vez que te enojaste. Eso contamina tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste una mala palabra o maldijiste? ¿Cuándo fue la última vez que murmuraste? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste pelear con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un pensamiento completamente diverso o diferente a lo que la palabra de Dios te enseña? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una acción que no solamente ofende a Dios, sino ofendió a tu semejante, que es hecho a la imagen de Dios? ¿Cuándo fue la última vez? Dios lo sabe perfectamente bien porque Él conoce el corazón de cada persona, pero tú también lo sabes. Y esto, mis amados, contamina tu corazón, contamina tu mente, contamina la esencia que Dios quiere plantar en ti. La Biblia dice en Génesis 1:27 que tú fuiste criado a la imagen de Dios. Dice que crió Dios al hombre, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió y lo bendijo.
Y la palabra bendición es la capacidad que Dios nos da a los seres humanos. ¿Para qué? Para que alcancemos su propósito. Entonces, en este objetivo es que escuches con un limpio corazón, es decir, sin hipocresía, con toda sinceridad. Sí, Señor, me he enojado, he peleado, he discutido, he blasfemado, he tenido malos pensamientos, he tomado alcohol, he estado en lugares inapropiados, me he involucrado en redes sociales donde no debo, he engañado, he mentido, he hecho cosas, he hablado males, inventor de males, y te pido que me perdones. Yo te ruego, mi amado y mi amada, que en este momento dispongas tu corazón con esa sinceridad. Dios lo conoce todo. Dice que Él no puede ser burlado y que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Lo que te estoy diciendo, amado y amada, no es de mi corazón, ni es una idea personal. Todo está sustentado en la Escritura. Tú puedes ver Gálatas 6, 7 y 8, todo lo que el hombre sembrare. Puedes ver Gálatas 6, 9, dice que no te canses de hacer lo correcto porque a su tiempo sembrarás si no te das por vencido. Puedes ver Hebreos y dice que te presentes a Dios con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe, creyendo en lo que estás oyendo, porque la fe, Romanos 10, 17, es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios habla a través de su palabra, si tú eres y tienes un corazón sincero, no vas a esquivar la Escritura, porque si la esquivas, estás esquivando la voluntad de Dios para tu vida y estás haciendo de lado lo que el Señor tiene para ti y estás despreciando el sacrificio que Él hizo en la cruz por ti y por mí para seguir con tus planes, seguir con tus pensamientos, seguir con tus ideales, seguir con tus puntos de vista que están contrarios a la palabra de Dios. Entonces, este objetivo es importante, escuchar con un corazón limpio, con limpio corazón. ¿Qué vamos a escuchar? Las respuestas de Jesús, que vamos a ver a continuación en estos versos, en estos versículos, para que el reino de Dios se establezca en tu vida y en la mía. Yo lo necesito, mis amados. Yo estoy inmensamente agradecido porque recuerdo perfectamente bien de dónde me rescató el Señor. Recuerdo perfectamente bien cómo sería mi vida si Él no hubiera venido, si Él no hubiera visto mi vida en las tinieblas y me hubiera rescatado de esas tinieblas y me hubiese llevado esa luz admirable. Reconozco la corrupción personal que tengo en mi mente y en mi corazón si no me tomo del Evangelio y no me tomo de su palabra, que es lo único que me sostiene. Porque puedes tener un negocio, puedes tener cierta cantidad económica, puedes tener una profesión, títulos, maestrías, doctorados, no sirven de nada, de verdad. No son más altos que el Evangelio, no son más poderosos. Charles Spurgeon decía que el Evangelio, la palabra de Dios, es como un león. Y decía, nada más ábrele la jaula y va a seguir y va a dar todos sus efectos. Eso es la palabra de Dios. No necesitamos más. Esto es como un león. La palabra de Dios es algo que va a desgarrar y a devorar todo aquello que no te conviene en tu mente y en tu corazón y en tu vida. Deja que la palabra de Dios haga sus efectos. Como dice Isaías 55, que la palabra va a cumplir todo aquello para lo que fue enviada. Yo quiero eso. Yo lo necesito. Espero que tú también. Con sinceridad nada más. Somos seres humanos. Todos somos pecadores. Sabemos que somos imperfectos, pero el único perfecto es Cristo y su palabra. Y es Cristo y su palabra lo único que puede transformar mi mente y mi corazón. Si lo entiendes y lo entiendo, nos va a ir mejor. Vamos a caminar de forma correcta
y no vamos a intentar siquiera engañar a Dios. Creo que no vamos a leer los versículos porque son muchos, vamos a irnos directo al mensaje y vamos a abrir la escritura en Lucas 17. Vamos a leer los versículos 20 y 21. Dice la Biblia, preguntado por los fariseos, o sea, los fariseos preguntaron esto: ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y él le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está en ustedes o entre ustedes. Esa fue la respuesta de Cristo. La pregunta de estos fariseos, que sabemos que eran adversarios de Jesús, no era una pregunta sincera. Era una pregunta, como se dice en el argot muy mexicano, con mala leche, con malas intenciones, con la intención de hacer una exigencia, de desafiar la personalidad y la persona de Jesucristo, porque ellos querían ridiculizarlo delante de toda la multitud y los discípulos que lo seguían. Ellos eran religiosos y se sabían o se tenían por sabios a sí mismos. Se tenían por entendidos de la palabra de Dios, porque ciertamente tenían pues toda la ley de Dios y los profetas, tenían la ley de Moisés y la ley de los profetas. Todo eso lo tenían. Sin embargo, su corazón nunca era sencillo, nunca era sincero, nunca era humilde, nunca era pobre, nunca era manso. Y sentían que sabían mucho acerca de la palabra de Dios. Y tenemos que tener cuidado nosotros, mis amados, porque muchos de nosotros por venir, por estar, por discipularnos, por venir frecuentemente a la iglesia, podemos pensar que con eso es suficiente. Te puedo decir categóricamente que si tú no vives lo que el Señor dice en su palabra, con su ayuda, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo en tu vida, tú no vas a poder ser un reflejo fiel de la imagen de Cristo. Porque la imagen de Cristo en ti y en mí se deterioró y se perdió ¿con qué? Con el pecado. ¿Eres pecador? Soy pecador. Perdimos esa imagen de Dios. Pero dice la Escritura que a los que conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hay una predestinación soberana, hay una predestinación sobrenatural, hay una predestinación celestial para que tú y yo tengamos la capacidad dada por Dios, para que tú y yo alcancemos ese propósito celestial que el Señor tiene para nuestra vida. Y esto es maravilloso. Esto es algo que debe entusiasmarnos y nosotros podemos pensar y definir que el reino de Dios ciertamente puede estar en nuestras vidas. Y esta exigencia, esta demanda de estos adversarios de Jesús, fariseos y religiosos, era simplemente para ridiculizar a Jesús, porque si él fuera el Mesías, decían, él ya estaría reinando. ¿Por qué? Porque muchos judíos y muchos fariseos en aquel tiempo pensaban que el Mesías o la venida del Mesías era para reinar en todo Israel y en toda nación. Y en ese momento iba a venir así, iba a sojuzgar al imperio romano que dominaba completamente al pueblo de Israel. Entonces ellos sentían que si no venía de esa manera, no era el Mesías, pero no habían entendido que el programa de Cristo era diferente, que la palabra de Dios, los profetas, particularmente Daniel y Jeremías, nos avisaban de otras cosas. El Salmo 22 nos decía que Cristo era necesario que primeramente viniera a sufrir y que el reino de Dios iba a ser manifiesto en los corazones de todo creyente verdadero. Toda persona que viniera al arrepentimiento, que se reconociera pecador y que viniera a Cristo, para que la sangre de Cristo nos limpiara de todo pecado y de toda maldad. En Lucas 12:15 habíamos visto anteriormente, hace algunos domingos, viendo Lucas, y les dijo, palabras de Jesús, miren y guárdense de toda avaricia. La avaricia son deseos interminables
Tú piensas que tienes esto y ya vas a ser feliz, o tienes aquello y ya con eso estás completo o completa. Nos estamos engañando, mis amados. Estamos pensando que eso va a ser así, pero quiero decirte categóricamente que todo el sistema de valores de este mundo y lo que te ofrece nunca saciará ni tu corazón, ni tu mente, ni tus estímulos para codiciar y anhelar más. Entonces el Señor Jesucristo lo primero que les dice en Lucas 12:15, dice: miren y guárdense de toda avaricia, de todo este tipo de deseos interminables, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posees o que posee. No es por lo que tengas, no es por lo que seas, sino es por lo que Cristo haga en ti y haga en mí y haga en esta iglesia. En eso consiste el reino de Dios. Eso es lo que nosotros debemos desear, eso es lo que nosotros debemos de anhelar, eso es lo que nosotros debemos de precisar en nuestra mente y en nuestro corazón, porque es lo único que realmente necesitamos. Mientras nosotros estemos con los afanes, y la Biblia dice que no te afanes, que a cada día su propio mal, y que el que se afana pues es el que se preocupa. Y el Señor te hace una analogía, te dice: a ver los pajarillos que no hilan ni siembran y siempre tienen su alimento. ¿No eres tú mucho más que las aves? Pero estamos afanados, mis amados, estamos preocupados por cosas que ni siquiera van a pasar y tú piensas que se van a pasar y estás atesorando para ti mismo las cosas de esta tierra. Y dice que con lo que el Señor te dé, con las riquezas de esta tierra, tú ganes amigos, es decir, las utilices para ganar a personas para Cristo. Para eso son las riquezas, mis amados. Ciertamente, teniendo sustento y abrigo, con eso debemos estar contentos. Y la mayor parte de las personas que estamos aquí, o todas, tenemos más que eso. Más que sustento, más que el abrigo. Tenemos salud, caminamos. Por la gracia de Dios, en este momento no hay aquí ninguna persona que venga en silla de ruedas. Que yo conozca, no hay alguna persona con una enfermedad terminal. Digo, podría haber y no pasaría nada, porque de todas formas, pues todos en algún momento dado vamos a entregar los tenis. Aunque sea Nike o lo que sea la marca, que las 3 rayitas, la que tú me digas, los vas a entregar completos. No te vas a llevar nada, porque Timoteo dice que nada has traído a este mundo y sin duda nada te vas a llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Eso es lo que dice la palabra, es a lo que me tengo que ceñir, es en lo que debo de creer. El reino de Dios, mis amados, no se define en un lugar o en un destino geográfico, no es así. El reino de Dios no es visible a la vista humana. Esto lo tenemos que entender. Viene al creyente de una manera silenciosa, pero celestial. ¿Por qué celestial? Porque transforma vidas. La gente escucha la palabra de Dios, la gente se reconoce o nos reconocemos como pecadores, como personas que le hemos fallado a la misma gente y le hemos fallado también a Dios. Y al reconocernos de esa manera, te encuentras con un corazón humilde, con un corazón manso, con un corazón que reconoce su pobreza espiritual y la necesidad de Dios, y entonces se arrepiente y le pide perdón al Señor por sus pecados. Y entonces Dios viene y te perdona y te limpia de todos tus pecados y de toda maldad, como dice 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Confiesas tus pecados y Él te limpia de toda maldad. Y al limpiarte de toda maldad te hace una nueva criatura. Y dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, absolutamente todas son hechas nuevas. Ese es el reino de Dios. Y entonces
Él empieza a través de la obra del Espíritu Santo a capacitarte, porque no tienes la capacidad ni yo la tengo para obedecer. La palabra de Dios aquí está para que lo obedezcamos. El Señor dice, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Aquí está lo que Él nos dice, pero no lo hacemos. Pero Él nos capacita, Él nos prepara para poder vivir y obedecer la palabra de Dios. Y esto se convierte en una manifestación y en un testimonio para el resto de las personas de que Cristo está reinando en tu corazón y en el mío, a pesar de ti y a pesar de mí. A pesar de tus defectos y los míos, Él está reinando. Y esto, mis amados, es el regalo más grande que puedes tener en tu hogar. ¿Por qué no lo buscamos? ¿Por qué no nos deshacemos de todo aquello, de todo peso, como dice la Escritura, que nos asedia? Y seguimos la carrera que tenemos por delante. Esta es la carrera que vale la pena. Es increíble, ciertamente, estar en las Olimpiadas, pero esta carrera, las Olimpiadas te va a dar una medalla, pero esto te va a dar vida eterna. Esto es lo que vale la pena. Los judíos entendían, o más bien no entendían, que primero tenía que venir un Mesías sufriente. No lo entendían. Él querían de inmediato un judío, un Mesías reinante. Pero la Biblia dice que primero iba a venir como un Mesías sufriente. Y en la segunda venida sí iba a venir como un Mesías reinante. Y todo ojo lo va a ver. Va a llegar un momento que este reino de Cristo se va a manifestar a todo ojo lo verá, dice la Biblia. Así como está profetizado en Daniel y Jeremías. Pero el reino de Dios, mis amados, se va a establecer sin ninguna advertencia y sin ningún aviso, simplemente en todo corazón que se arrepienta, que reconozca su pecado delante de Dios, que pida y anhele ser limpiado. Y simplemente con un corazón pobre, un corazón humilde y un corazón manso, ahí es donde va a estar el reino de Dios, porque ahí está reinando Cristo. Si tú das lugar a tu carne, si tú das lugar a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida, vas a impedir que el reino de Dios siga evolucionando en tu vida. Y lo vamos a ver ahorita más adelante. El reino de Dios, mis amados, tenemos que tener clarísimo que es Jesucristo mismo reinando en la vida del creyente o en alguna iglesia. Él es el que está reinando. Él es el que merece todo el honor, toda la gloria y toda la honra. Ninguna persona de las que estamos al frente merecemos ningún honor ni ninguna gloria, porque simplemente somos siervos inútiles que desarrollamos una función puesta por Dios. Y simplemente tenemos una responsabilidad delante de sus ojos y delante de la gente para hacerlo de forma correcta. Pero aun cuando hagamos todo, vivamos todo, o abramos muchas iglesias, o hagamos muchas cosas increíbles delante de los ojos de Dios, y para mucha gente, el título máximo que podemos lograr es siervos inútiles, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Porque dice la Escritura en Isaías que todas nuestras obras, por excelsas, por sublimes que sean, y por celestiales que se puedan ver, si Él no te ayuda no vas a hacer ninguna. Ni con tu misma vida puedes, ni yo puedo con la mía. ¿Cuántos matrimonios perfectos hay aquí? Levanten su mano. ¿Cuántos no han discutido? ¿Cuántos no han tenido diferencia? No puedes ni con tu matrimonio. ¿Cómo podemos jactarnos de cosas mayores? El reino de Dios tiene evidencia maravillosa.
Abre la escritura, por favor, ahí en Colosenses capítulo 1. Vamos a ver rápidamente del verso 14, del verso 9 al 14, y vamos a ver algunos rasgos que pueden vislumbrarse en creyentes verdaderos. O sea, el creyente verdadero solamente es el que se arrepintió de la verdad. Y aparte se arrepintió de la verdad y todos los días se arrepiente de las cosas que no hizo bien y se equivocó, porque es muy probable que todos los días nos equivoquemos. Simplemente con un pensamiento errado, un pensamiento de que te dé categoría. ¿Qué categoría tienes? Una increíble. Pero esa es para gratitud. Eres hijo o hija de Dios. Es una categoría increíble. La salvación es un regalo increíble, pero no te costó. Porque la salvación no es por obras, es un don, es un regalo de Dios para que nadie de nosotros se gloríe. Entonces no tenemos nada, mis amados, de qué gloriarnos. Si vivimos una vida en santidad, tampoco es para gloriarte. Gracias a Dios que tengas una vida en santidad, separada para Dios, predicando la palabra, orando por los hermanos, sirviendo a los demás. Aquí en Colosenses viene, por lo cual también nosotros, está hablando de creyentes verdaderos por la gracia y la gloria de Dios y para gloria de Dios. Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar. El creyente verdadero tiene una vida de oración. Esta es una manifestación que el reino de Dios está en la vida de esa persona. Tiene una vida de oración. No cesamos de orar por vosotros. Oramos por nosotros, pero oramos por otras personas. No tenemos oraciones egocéntricas para nuestro propio fin. No buscamos un puesto ni un hueso en la iglesia, buscamos servir a otros. Y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Aquí está el conocimiento de su voluntad. Vas conociendo día a día su voluntad a través de su palabra. Va enriqueciendo el Señor tu mente y tu corazón a través de su palabra. Y quieres que eso mismo suceda con otros. Por eso les compartes el evangelio. Por eso no te quedas callado, porque es un tesoro tan enorme que ni siquiera es tuyo. Es un tesoro del cielo donde puedes tomar y poner aquí, poner allá, poner atrás, poner al lado tuyo, poner en todas partes y nunca se agota. Es un tesoro mera y exclusivamente celestial. Ser llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. No estamos hablando de cargos a lo mejor o reconocimientos universitarios como un título y una maestría y un doctorado. Dios no está en contra de eso. Pero hay pocos sabios entre vosotros, dice Corintios, y pocos nobles y pocos poderosos. No hay muchos, pero sí hay. Como Newton, como Pascal. Pascal dijo, el matemático, que todo hombre y toda mujer tiene un vacío de la medida de Jesucristo. Cristo es el único que puede llenar ese vacío. Las cosas de este mundo jamás las van a llenar. Entonces, llenos del conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué bueno que tengas inteligencia y esa inteligencia utilízala para predicar el evangelio, para ganar a otros. Como Pablo decía, con el judío me hago como judío, con el gentil como gentil, con el débil como débil. Pero él se sabía fuerte y se sabía bien estructurado porque tenía la presencia de Dios, el reino de Dios y la palabra en su mente y en su corazón. Y la podía enseñar con autoridad. Y podía y se atrevía a decir, ser ustedes imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. No se está postulando él, el centro y el eje de su vida es la persona de Jesucristo. Y Jesucristo no lo puedes erradicar, no lo puedes desviar
o partir de su palabra. Cristo y su palabra van juntos siempre. Versículo 10. Para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo. El creyente verdadero va a buscar agradarlo en todo. Mi amado, mi amada, si ahorita tienes una actitud en tu corazón, en tu mente, una acción en contra de alguien, libérate de eso, mi amado. Porque entonces este evangelio no está llegando a tu vida. No lo estás recibiendo con esa pobreza y con esa humildad. Libérate de eso. Porque no se trata de ti, no es por lo que te hayan ofendido, no es porque tú te victimices o estés o no estés de acuerdo con alguien. Con el que debes estar de acuerdo siempre es con Dios y con su palabra. Y buscando agradarlo en todo. Por lo tanto, llevando fruto en toda buena obra. O sea, esto es fruto. Si no perdonas, si estás en resentimiento, si quieres vengarte, si quieres desquitarte, quiero decirte algo, no estás en el lugar indicado. Porque dice la Biblia que de la misma manera en la que Cristo te perdonó, así también perdones a los demás. Y si tú no tienes la disposición de perdonar, ¿cómo esperas que Dios te perdone? ¿Y cómo esperas estar uno con Cristo, tener la mente de Cristo y ser uno con Él? ¿Cómo esperas? ¿No dice la Escritura, perdona sus ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? La Biblia es clarísima, mi amado. Entonces, el resultado de agradarle en todo es que vas a dar fruto en toda buena obra. Tus acciones, tu forma de vivir, por la ayuda y la inspiración del Espíritu Santo en tu vida y la obra del Espíritu Santo en tu vida, te van a ayudar a vivir de manera correcta. Creciendo en el conocimiento de Dios. ¿En qué consiste la vida eterna? En que le conozcan a Él, a Dios y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Aquí está es la única manera. No lo vas a conocer en una bola de cristal, no lo vas a conocer a través de los horóscopos, no lo vas a conocer a través de tus peticiones personales para esquemas personales también. No lo vas a conocer así, lo conoces a través de la palabra de Dios. Esta es la revelación de Dios para los hombres. Versículo 11, fortalecidos con todo poder. Esto te va a fortalecer, el reino de Dios te va a fortalecer para poder recibir los embates del enemigo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que no provienen del Padre. Para eso te va a servir. Vas a estar fortalecido, vas a poder fortalecer a otros, vas a poder dar una esperanza de ánimo, una esperanza de, una palabra, perdón, de ánimo, una palabra de exhortación, una palabra reconciliadora, una palabra de fortaleza, una palabra benevolente, una palabra de misericordia para que la requiera. Siempre vas a poder hacer esto. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Su gloria es la misma imagen de Dios, esa misma imagen de Dios en ti. Para toda paciencia, vas a ser paciente, o Cristo no te tuvo paciencia. ¿No dice Pedro que Él siendo paciente para como nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento? ¿No dice eso la Escritura? Sé paciente con la gente. No es que me impacienta, sí, hay gente que en tu humanidad te va a impacientar, pero en la fortaleza, en el poder del Señor, tú vas a poderle tener paciencia a la gente, para que veas cómo se dibuja poco a poco la imagen de Dios en su vida a través de la palabra y la obra del Espíritu Santo. Así, no hay otra forma. Con toda paciencia, y dice longanimidad, es decir, tu vida permaneciendo en el Evangelio. Ve todo Juan y todas las cartas de Juan y vas a ver cuántas veces dice el que permaneciere, el que prevalezca.
Estas palabras son claves. Tú puedes oír el mensaje hoy y saliendo puedes estar reclamándole a tu esposo o a tu esposa, a tu hijo o a tu hija. Puedes salir con el mismo resentimiento que tienes para con tus padres o para con tu patrón o para con tu hermano de la iglesia. Puedes salir igual. Si tu corazón está duro, dice la Escritura que por la dureza del corazón muchas cosas que en el reino están establecidas no se pueden desarrollar por la dureza del corazón. Ve a Faraón. Endureció su corazón y luego Dios pues dijo, este cuate ni, y él en su soberanía y en su omnisciencia dice, este cuate jamás va a ablandar su corazón. Y hasta él mismo se lo endurecía para que se llevaran a cabo sus propósitos. Era una persona insalvable por su soberbia, por su arrogancia, por su visión personal, por su trono, por estar en el país más poderoso de aquel entonces. Versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. No hay mayor gozo que este. Tú recibiste conmigo una herencia incorruptible, una herencia que ni los ladrones minan ni hurtan. Es una herencia celestial, la que tú y yo recibimos. No la desperdicies en cosas vanas. Dice, y eso pues es para que seas agradecido, con gozo dando gracias al Padre. O sea, ¿qué es lo que peleas? ¿Vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Pelear lo que estás peleando? ¿O pelear la buena batalla de la fe que implica hacer la voluntad de Dios a pesar de tus puntos de vista? ¿Qué es lo que vale la pena? O de que tú tengas la razón o tú te salgas con la tuya. O ganaste, ok, te saliste con la tuya. ¿Es lo que quieres hacer? Vas a perder tu tiempo. No te va a dar ni 1 milímetro de vida eterna. Versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Tú fuiste conmigo librado de la potestad. Las tinieblas, la oscuridad, Satanás, la carnalidad, los deseos de los ojos, te gobernaban, mi amado. Y fuiste librado de esa potestad, de ese poder que las tinieblas tenían sobre ti y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué más queremos? En quien tenemos redención por su sangre. O sea, redención es el precio que Cristo pagó por ti y por mí para tenerte en ese reino, o para que ese reino aquí en la tierra, valga la redundancia, reine en tu corazón, reine en tu vida, reine en tu matrimonio. Pero es importante la disposición de tu corazón para que esto suceda. En quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Mis amados, estos fariseos religiosos eran hostiles e incrédulos. No aprobaban al Mesías, a pesar de que la Escritura lo decía. Jesucristo les dijo en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque ustedes, fariseos y escribas y religiosos, les parece que en ellas tienen palabra de vida eterna, y ellas, o sea, las Escrituras, la Biblia, son las que dan testimonio de que yo soy el Mesías, decía Cristo. Pero ellos no creían, eran hostiles, eran incrédulos. Y la gente con un duro corazón, la gente religiosa, es hostil, es dura en su juicio, no es paciente. Critica, censura, murmura, juzga, declara, pero cosas vanas. Y eran incapaces de ver el reino de Dios y por lo tanto de ver las manifestaciones de este maravilloso reino. Y por eso Jesús les dice en Juan 3:3, de cierto les digo que el que no naciere de nuevo, no un nacimiento normal como todos nosotros lo tuvimos de nuestra mamá, ese es un nacimiento biológico, él se refiere a un nacimiento espiritual. El que no tiene un nacimiento espiritual no puede ver el reino de Dios.
Y el hecho de que estés aquí por muchos años y que hayas leído la Biblia por muchos años no quiere decir que necesariamente el reino de Dios sea una manifestación real en tu vida. Y el versículo 22 de Lucas 17 dice, y dijo a sus discípulos, ya se dirige a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Cristo sabía que iba a partir en poco tiempo y por eso les habla directamente a sus discípulos y les dice, miren, ahorita están conmigo y no lo valoran. Ahorita tú estás aquí escuchando la palabra de Dios en una iglesia cómodamente sentado con sombra, no tiene aire acondicionado, pero está el tiempo bien. Y si hace calor, prendemos un ventilador, o dos, o tres, o tenemos como 5, o abrimos las ventanas y va a estar mejor. Las sillas quizás no sean un reposet, pero están suficientemente cómodas para que puedas estar escuchando la palabra de Dios. Tienes la luz suficiente para estar viendo la Biblia y hay pantallas y hay audios para que oigas todo lo que se está diciendo. Valóralo. Porque llegará el día donde esto no pueda ser, donde empezará la persecución, donde el predicar el evangelio te costará la vida. Pero ahorita es gratis. Solito nada más o solita con que vengas y anheles venir, vas a escuchar todo esto. No se deben dejar engañar, les decía a sus discípulos. No presten oídos a que digan el Hijo del Hombre está aquí o está allá. Ya vino. Y se presentan falsos profetas y falsos cristos, todos ellos sin excepción. No los escuches. Dice la Escritura que el día y la hora nadie lo sabe, solamente su Padre Celestial que está en los cielos. En muchas iglesias y muchos siervos que en algún momento fueron fieles, están tratando de adivinar cuándo va a pasar esto. Y dedican sus predicaciones y su tiempo nada más a estar viendo y poniendo días y poniendo fechas y fallando constantemente, porque el Señor si dice que el día y la hora nadie lo sabe, pues nadie lo sabe. Lo único, mis amados, que tenemos que hacer es preparar todos los días nuestro corazón para que si viene ahorita, estemos listos. Si viene cuando esté jugando los Pumas a las 5 de la tarde, estaremos listos. O Kansas y Baltimore, estaremos listos. Cuando estemos comiendo, estaremos listos. Mañana estaremos listos. Cuando estemos durmiendo o trabajando, estaremos listos. Eso es lo importante, que tengas tu corazón listo en todo tiempo y en todo momento. Porque todo ojo lo va a ver, dice Apocalipsis 1:7, que Él vendrá sobre las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron, es decir, los que lo crucificaron, nosotros somos ellos, porque por ti, por mí murió. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Lucas 17:24, nos dice la Biblia, porque como el relámpago que Él al fulgar, o sea, al brillar, resplandece, desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. O sea, cuando el día del Hijo del Hombre, el día del Mesías, la segunda venida sea, dice la Escritura que va a ser tan claro como cuando tú y yo hemos visto los relámpagos, que se enciende todo el cielo. Lo has visto, ¿no? Una de esas lluvias eléctricas, que se enciende, que donde tú te encuentres, lo vas a ver. Así que no te preocupes. Preocúpate por tu corazón, preocúpate por cómo estás. Versículo 25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. O sea, el Mesías sufriente. ¿Y por quién estaba sufriendo? A causa tuya y a causa mía, pagando tu pecado y pagando el mío. ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15? Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta es la palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales tú di y yo digo, yo soy el primero.
O sea, no veas al otro, ay, no, es que yo no soy tan pecador, pero mira, fulanito, si vieras, mira, hace esto y hace esto otro, y ya no lo quiero ver, y ya no quiero esto, y ya no quiero así. No hagas eso, mi amado. Esa no es una práctica doctrinalmente sana. Eso déjaselo a Dios, Él es el único juez. Deja de murmurar de otros. Dios es un juez perfecto y un juez calificador exacto y preciso. En Lucas 9:22 dice, es necesario que el Hijo del Hombre, palabras de Cristo, padezca muchas veces y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y sea muerto y resucite al tercer día. Cristo ya lo había enseñado muchas veces. En Lucas 17 del 26 al 30 nos pone una comparación. Dice, como fue en los días de Noé, así también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, te pongo otro ejemplo. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, es decir, llevaban su vida normal. Mas el día de Lot, que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Mis amados, cuando Cristo venga a reinar, preocúpate de esto. Él llegará con juicio. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Va a separar a las ovejas de los cabritos. Ahí te va. En una iglesia, muchos, digo, por poner un ejemplo, hacemos ve, ¿no? Como las ovejas. Los cabritos y las ovejas también hacen así, ve, ve, hacen el mismo ruido, parecen ovejas, pero son cabritos, son rebeldes. Me acuerdo que cuando Jonathan tenía, no sé, como 2 o 3 años, aunque estaba ponchadito, fuimos a un zoológico y se nos ocurrió ponerlo ahí, donde había un cabrito. No, hombre, ya un cabrito no le cayó bien y se lo agarraba a topes y al suelo el cuate. Y se paraba Jonathan como podía, o yo lo paraba y venía el cabrito, tomaba vuelo y otra vez tras. Así son los cabritos con la palabra de Dios. No entienden. Están ahí en el mismo corral, había ovejas también. Están en el mismo corral, se alimentan de lo mismo. Puede ser que tengan hasta el mismo pastor, pero no lo reconocen como su pastor, son rebeldes y hacen lo que quieren de acuerdo a su instinto. Entonces aquí estas personas pues estaban como en esos días de Noé, una vida normal, una vida donde se casaban, se daban en casamiento, pero dice la Escritura que no le hacían caso a Noé, que era pregonero de la justicia, y él les decía que iba a venir un diluvio y lo tiraban de loco. Tú puedes escuchar un sermón, como ahorita, que es pura palabra de Dios, no es un sermón que yo esté dando, es la misma Biblia hablándote a ti, y puedes decir que yo estoy loco. Pero cada quien. Mi compromiso delante de los ojos de Dios es predicar el Evangelio. Y dice que también en los días de Sodoma y en los días de Lot, los ángeles llegaron y le advirtieron a Lot, le advirtieron a su esposa y le advirtieron a sus hijas que iba a venir destrucción sobre Sodoma y sobre Gomorra. Y fueron los únicos que se salvaron o sea, Lot, en ese momento su esposa tuvo oportunidad y sus hijas. Pero ahorita vamos a ver con lo de su esposa y con eso vamos a terminar. Y en el diluvio con Noé y 7 de su familia, nada más. Los demás desecharon el Evangelio. La Biblia nos dice que en los días de Noé había mucha violencia como en los días de hoy. Hay violencia en los hogares, hay violencia entre cristianos, hay violencia entre hermanos. Se destruyen,
se carcomen con sus palabras, son duros, son contumaces. Y el Señor no quiere. Dice, y se corrompió la tierra, dice Génesis 6 del 11 al 13, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Eso es lo que dice la Biblia, como hoy. Estaba la tierra llena de violencia y miró Dios a la tierra y he aquí que estaba corrompida como hoy. Porque toda carne, es decir, todo ser humano, se había corrompido en su camino sobre la tierra, como hoy. Como hoy. Y dice que en los días de Lot estaba la tierra con deseos lujuriosos, como hoy. Con ideologías de género, como hoy. Con esta igualdad falsa que no es a la luz de la Escritura, como hoy. Con el machismo, con el feminismo, con los divorcios, con los adulterios, con las fornicaciones, con estos deseos perniciosos que el Evangelio te advierte y que no son correctos porque contaminan tu cuerpo, porque tú eres templo del Espíritu Santo de Dios y contaminas tu cuerpo, y contaminas a la iglesia. Y así estaban. Y esta gente de Lot dice que desde el más joven hasta el más viejo, lo puedes leer ahí en Génesis 9 del 4 al 11, lo puedes leer en casa. Dice que todos a una se juntaron y rodearon la casa de Lot. Y con estos deseos sexuales perdidos, le decían a Lot, oye, vi que llegaron unos vigilantes. Tienes ahí unos invitados. Sácalos de ahí de tu casa. Queremos conocerles. Es decir, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Todos. Desde el más joven hasta el más viejo en Sodoma y en Gomorra, con esta actitud en su corazón, perdida y perniciosa. Y lamentablemente, el mismo Lot, perdido entre tanta y contaminado, a pesar de ser un hombre justo, como dice la Escritura, pero contaminado por todo lo que veía y todas esas prácticas. Y como ahorita las ideologías que están contaminando inclusive a la iglesia con ideologías que no vienen de Dios. Y los sistemas educativos actuales permiten que eso suceda y nos enseñan que no importa que se casen del mismo sexo 2 y 2, uno con uno y todo esto pues es normal. Y de acuerdo a la percepción, pues yo me percibo pues, elefante o me percibo gato o me percibo mujer. Y mi percepción cuenta y la Constitución la avala y entonces de acuerdo a esa percepción, pues esta es mi percepción y no importa cómo pienses tú, pero tienes que aceptarme y tienes que estar de acuerdo conmigo. Y no es un rechazo para esa gente requiere misericordia de nosotros, pero nosotros necesitamos compartirles el Evangelio. Y así estaban estas personas y Lot inclusive en esa confusión hasta a sus hijas ofreció, porque sabía que eran hombres de Dios, eran personajes de parte de Dios. Y pues dice la Escritura que todas estas personas fueron enceguecidos y estaban ciegos, pero fueron físicamente enceguecidos y dejaron de ver. Y en 2 de Pedro 2, del 6 al 10, dice, se condenó por la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniendo de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea, debemos de cuidar. Esto es un ejemplo para que no vivamos impíamente. Ese es un ejemplo. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Podemos contaminarnos, mis amados, si no tenemos cuidado. Pero el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y reservar a los justos, a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian
el señorío, o sea, estás despreciando el señorío de Cristo en tu vida. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Esta vana manera de vivir, mis amados. Versículo 31. Aquel día, el que esté en la azotea, o sea, en aquel día la gente acostumbraba, cuando hacía calor, a dormir en la azotea. Y sus valores terrenales estaban en su casa. Les decía, no bajes. Es decir, no tengas apego a los valores del sistema de este mundo. Quédate ahí. Deja que Cristo te rescate ahí donde estás, sin esos valores, sin esas propiedades, sin ese dinero, sin ese negocio. No lo atesores. Y si estás en el campo, haz lo mismo. Acuérdate de la mujer de Lot. Se le dijo que no volteara y volteó. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace, escúchame bien, el que hace, el que prevalece, el que permanece en la voluntad de Dios, ese, ¿qué dice? Permanece para siempre. Versículo 33, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Pierde tu vida, piérdela en Cristo, confía en Él. No quiere decir que tengas una vida mediocre, que no trabajes y que estés acostado en la hamaca pensando que te va a llover maná del cielo. No va a pasar, eso ya pasó, pero no va a pasar. Hay que trabajar, hay que hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Pero Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que hoy vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Leemos por último los últimos versículos. Les digo que en aquella noche, del 34 al 37 de Lucas 17, les digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Mis amados, aquí con la esposa de Lot pone estos ejemplos. La esposa de Lot, a pesar de estar en la casa y estar casada con el justo Lot, no se salvó. A pesar de haber oído a los mismos ángeles como Lot y como las hijas de Lot, escuchó a los ángeles la advertencia de que Sodoma iba a ser consumida con fuego, no escuchó. A pesar de que ella misma los hospedó en su casa, no se salvó. A pesar de que estos ángeles le tomaron de la mano a Lot, a la esposa y a las hijas para ayudarlos a salir con prisa de Sodoma, no se salvó. La salvación, mis amados, es individual, es personal. Toma y haz tu parte. No condiciones tu parte a lo que haga tu esposo o tu esposa, tu hijo o tu hija, o tu patrón, o tu hermano en la iglesia, o tu pastor inclusive. Haz tu parte. Haz tu parte delante de los ojos de Dios. Esto es como las personas que asisten, que están discipulándose, que no faltan a la iglesia, pero su corazón no está siendo obediente. La instrucción era que no voltearan. Y dice la Biblia que cualquier persona que pone sus manos en el arado y voltea atrás, dice la Biblia que no es digno de Dios, no es digno del reino de Dios.
Y luego termina diciendo en el 37, y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. El cuerpo se refiere a un cuerpo muerto. Las águilas no son las águilas de la América, son las águilas que vuelan alrededor del cuerpo muerto. También, a veces, de pasadita. Están sopiloteando. El cuerpo muerto, mis amados, representa la sociedad corrompida, la sociedad muriéndose por el libertinaje, por el feminismo, por la identidad de género, por la igualdad de estas cosas, por el feminismo, por el matriarcado, por el machismo, por la violencia, por la sexualidad desenfrenada fuera del matrimonio, por la corrupción de las redes sociales, por todas estas cosas, mis amados. Cuando estas cosas estén sucediendo, vas a ver allá las águilas dando vueltas, lo dice la Biblia, alrededor del cadáver. Quiere decir que el día del Señor se acerca. Estamos viviendo en esa época. El día del Señor se acerca. O sea, la sociedad se está muriendo. Ni se casan, están en fornicación, se casan y se dan en casamiento, se divorcian con facilidad por cualquier situación. Los hogares destruidos, las familias disfuncionales. Todo, mis amados, se está corrompiendo. La educación de cabeza, la iglesia contaminada por los valores de este mundo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Busca la santidad. Vamos a orar.